compleja, más compleja que la unidad 3. La unidad 3 en relación a estas, digamos, da la impresión de que a medida que vamos avanzando, todo se va complejizando un poquitito más. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el tema de diabetes. Vamos a hacer una clase cortita, en vez de dejárselas grabadas. Bueno, preferí que hiciéramos la clase así por si había alguna duda que quisieran trabajar específicamente. Y 10 y 20 vamos a ir a recreo y 10:40 se les va a subir 2 casos para que trabajen un caso por grupo con, como les puse en el saludo de la mañana, con entrega mañana, ¿sí? Mañana a la 1. Así que, así ya el lunes entregamos los otros casos, ¿sí? Grace, ¿quieres decir algo? Se levantó tu manito. ¿No? Hay una, viste que ahí dice, hay uno que dice levantar la mano, ahí se tocó ese, volverlo a tocar así se sale la manito. Bien, bueno. Les iba a hacer el ejercicio de hoy de la mañana, les iba a hacer algo sobre mitos acerca de la diabetes. La realidad es que teníamos mucho para trabajar, quería que repasáramos balance que les había prometido, así que por eso es que les dejé el balance para que hagan. Bueno, a ver. Bueno. A ver. Ajá. Ahí se ve el par. Sí, profe. Bien. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar hablando de diabetes. Yo tengo la pantalla completa, así que si en algún momento no se me escucha, avísenme porque no los veo. ¿Sí? ¿Sí? Bien, muy bien. Ahí está. Y si escriben en el chat, tampoco. Así que en la mitad más o menos vamos a parar para ver qué está pasando del otro lado. Bien, bueno. Vamos a empezar hablando de la clasificación, ¿sí?, de la diabetes, porque cuando uno habla de diabetes no habla de una sola entidad, sino que básicamente, hay más, pero básicamente vamos a hablar de 3 componentes dentro de la patología diabetes. Vamos a iniciar hablando de la tolerancia a la glucosa, que es lo comúnmente conocido como prediabetes. Después vamos a hablar de diabetes tipo 2 o no insulino requiriente y la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino requiriente. ¿Sí? Esta es la clasificación con la que nos vamos a manejar y que después vamos a ir desarrollando ahora a continuación la fisiopatología de cada uno. Para empezar, vamos a empezar hablando de la tolerancia a la glucosa, que como les dije anteriormente, se define como prediabetes, ¿sí? Porque es una situación que si se sostiene en el tiempo, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, ¿sí? Y como consecuencia de la diabetes tipo 2, todas las complicaciones vasculares que esta trae. La fisiopatología de la tolerancia a la glucosa tiene que ver con el mal funcionamiento básicamente de las células betas del páncreas, como todo lo que tiene que ver con la diabetes en general, pero que en este caso, ¿sí?,
específicamente hay una disminución en la respuesta a la secreción de la insulina, ¿sí? Es como que ustedes saben que el páncreas en las células beta liberan insulina. Cuando se registra la ingesta y se elevan los niveles de glucosa en sangre, las células beta registran eso y secretan, en realidad lo registra el sistema nervioso, y manda la orden de que secreten insulina. Esta insulina, ¿sí?, que es secretada, tiene poca respuesta, o sea, va perdiendo, no me está saliendo ahora la palabra, va perdiendo especificidad, ahí está, y con la glucosa, entonces esto hace que no todas las moléculas de insulina capten glucosa para su transporte y hace que se sostengan niveles elevados de glucosa en sangre, ¿sí? La característica de la tolerancia a la glucosa es que esto sucede post-ingesta, ¿sí? O sea, postprandial. No es que hay un nivel elevado de glucemia en sangre de manera sostenida, sino que es algo que sucede bien específicamente después de la ingesta, ¿sí? Entonces, hay poco traslado de glucosa a las células, a los tejidos y demás. Esta disminución progresiva que se va dando, que puede ser total o no, se va a ir traduciendo en la disminución de la capacidad para utilizar adecuadamente la glucosa y todos los nutrientes ingeridos a través de la dieta, y si esto se sostiene en el tiempo de manera permanente, ya vamos a tener otro tipo de complicación que diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a pasar a la diabetes 2, ¿sí? Si esta tolerancia a la glucosa se sostiene en el tiempo sin tratamiento o sin algún tipo de medida de sostén, y a su vez se suma la resistencia a la insulina, que es la disminución de la sensibilidad de los tejidos por la insulina, las células betas van a ser incapaces de sostener este aumento, esta demanda creciente de insulina que hay para disminuir los valores de glucosa en sangre, y va a hacer que la glucemia se mantenga elevada de manera permanente, no ya solamente postprandial, sino de manera sostenida. La característica de la diabetes 2 es que si bien la insulina es poca, la que se secreta, o de mala calidad, hay insulina en el organismo. Y por eso es que el cuerpo no necesita o no requiere de la degradación de los lípidos para la producción de glucosa, y la consecuencia de esto serían la liberación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Vamos con la diabetes 1 y seguramente acá van a terminar de entender un poco más el tema de la diabetes 2. Con el tema de la diabetes 1, lo que nosotros tenemos es la ausencia en la producción de insulina a través de las células betas del páncreas. ¿Por qué se sucede esta ausencia? Etiológicamente o epidemiológicamente, las personas nacen... Aguárdenme un segundito, por favor. Perdón, cuestiones domésticas de la vida cotidiana. Bien, volvemos, entonces. Ahí está. Entonces, lo que yo les decía es, en lo que respecta a la producción de insulina, nosotros vamos a tener, epidemiológicamente, las personas que suelen desarrollar diabetes 2 son personas más mayores, ¿sí? Más mayores en el sentido de que suelen ser personas mayores de 45 años que han tenido a lo largo de su vida
esta tolerancia a la glucosa, de lo que nosotros venimos hablando. Ahora vamos a hablar un poco más de los factores de riesgo y demás. Y esto hace que el depósito, si se quiere, de insulina se vaya agotando, o la insulina que secretan estas células vaya perdiendo calidad, y la glucosa no puede ser captada en su totalidad por la insulina. Lo que sucede en la diabetes 1 es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población muchísimo más joven. La diabetes 1 suele manifestarse en personas, en niños, sobre todo, si hay niños desde el nacimiento que padecen diabetes 1, o en los primeros meses o años de vida, o en adolescentes. Generalmente el debut diabético de la diabetes 1 suele darse en personas muy jóvenes, de 20 años. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona tiene o una condición congénita, o sea, que ya trae desde el nacimiento, de mal funcionamiento de las células betas del páncreas, o de incapacidad de las células betas del páncreas de producir insulina, y estos son los que suelen manifestarse más tempranamente con este problema, o son personas que a través de una cuestión autoinmune, que todavía no es del todo clara, destruyen las células beta del páncreas y pueden llegar a generar el problema de diabetes. Esta respuesta autoinmune, hay algunas teorías en donde se cree que puede ser causa de ciertas enfermedades virales comunes en los niños, y en donde, asociado a antecedentes familiares de esta predisposición, pueden llegar a generar este problema. También se cree que es una respuesta del cuerpo en donde responde exageradamente y genera la destrucción de estas células beta. Pero la importancia de eso es que acá, en el caso de la diabetes 1, directamente no hay producción de insulina. Entonces, no hay una sustancia que viabilice el ingreso de la glucosa hacia las células y los tejidos. Entonces, lo que sucede es que se mantiene un nivel elevado de glucosa en sangre, pero no hay registro celular de la glucosa que necesitan las células y los tejidos para su correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué sucede con eso? El cuerpo registra de que no hay glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en los tejidos y en las células, que es donde debería de estar. Entonces, ¿qué va a suceder? Le va a mandar la orden al hígado de que sintetice glucosa a partir de la degradación del glucógeno. Este proceso se llama glucogenólisis, ¿sí? No, glucogénesis, perdón, glucogénesis. Entonces, el hígado, ¿sí?, va a degradar el glucógeno para transformarlo, el hígado es el que se encarga de almacenar el glucógeno, para transformarlo en glucosa. Y de manera esta glucosa es liberada al torrente sanguíneo, pero al no haber insulina, sigue estando en el torrente sanguíneo y no tiene la capacidad de ingresar a la célula y a los tejidos. Esto lo que va a generar es una hiperglucemia sostenida, que por un lado va a producir que el riñón no sea capaz de resolver toda esta gran cantidad de glucosa, que encima son moléculas grandes. Entonces va a terminar perdiendo glucosa, ¿sí?, a través de la orina, que es lo que nosotros llamamos glucosuria, ¿sí? Esta pérdida de glucosa a través de la orina va a generar una diuresis osmótica. O sea, ustedes saben que la molécula grande se lleva, por su tamaño, se lleva grandes cantidades de líquido. Entonces vamos a tener una gran pérdida de líquidos, una diuresis muy diluida, ¿sí?, como se la suele llamar. Esta pérdida, o esta poliuria, lo que produce es una gran pérdida de líquidos, una pérdida del volumen intravascular. Esta pérdida del volumen intravascular va a generar que la persona registre la pérdida de líquidos con sensación de sed, que es lo que se suele llamar polidipsia, ¿sí? Esta sensación de sed, ¿sí?, va a hacer que la persona ingiera grandes cantidades de líquido también, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que la degradación de los ácidos grasos, consecuente de la demanda del hígado para producir el glucógeno,
va a generar una gran cantidad de liberación de cuerpos cetónicos al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener cetonemia, porque está en el torrente sanguíneo, y cetonuria, cuando estos cuerpos sanguíneos son excretados a través de la orina. Lo otro que caracteriza a la diabetes tipo 1 es el catabolismo, o sea, el cuerpo se encuentra en un estado de demanda permanente de calorías para tratar de compensar esta glucogénesis que está generando y para tratar ya incluso en los estadios más avanzados de esta diabetes descontrolada de traducir los aminoácidos también en glucosa. Todo el cuerpo está creyendo que no tiene glucosa para funcionar y todo el cuerpo está con escasa energía, porque la glucosa está en el torrente sanguíneo y no en los tejidos y en las células, que es donde se lo necesita para el correcto funcionamiento celular, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, ¿Vamos? Bastante bien. ¿Dudas? Vamos. Bien, profe. Bien, bueno. Porque esta parte es como la más compleja de todas. Bien, bueno, entonces, ¿comprendieron la gran diferencia entre lo que se suele llamar prediabetes o tolerancia a la glucosa en la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1? Ahora, vamos a hacer acá un parate y vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes, generalmente se suele hacer referencia a que es hereditaria. ¿Ustedes consideran que la diabetes es hereditaria? ¿O tienen el conocimiento de que la diabetes sea hereditaria? La diabetes tipo 1 No. sí es hereditaria. Yo creo que Francisco. sí. No, no es hereditario. O sea, hay factores que pueden predisponer, pero. Y también. Pero. En la consulta médica preguntan si hay antecedentes en la familia con diabetes. Y que ¿Puede creo ser la que que se genera en el embarazo, que sea hereditaria? Carla dice que la que se desencadena en el embarazo es la que es hereditaria. Bien, bueno, entonces acá vamos a hacer una diferenciación en el concepto de hereditario. Hereditario es el color de ojos, el color de pelo, la estatura, las facciones, ¿sí? Eso es hereditario. La predisposición genética es otra cosa, ¿sí? Una cosa es lo hereditario, si yo heredo de mis antecesores o de mis progenitores ciertas características, ¿sí? Y obviamente heredo... ¿Se me cortó? No. No, Sí, se cortó. No entendí nada. Heredo parte de mi ADN. Y en esa parte de mi ADN puedo llegar a heredar la predisposición genética al desarrollo de una patología. Llámese hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, diferentes tipos de trisonomías o enfermedades genéticas, ¿sí? O sea, existe una predisposición genética. ¿Por qué es una predisposición y no es hereditario? Porque yo, para ser yo, necesito de la genética de mis ambos, madre y padre. Y eso muchas veces hace que predomine en mí la genética de uno o de otro en relación a alguna cuestión puntual. Entonces, yo puedo tener que toda la familia de mi padre tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares y que toda la familia de mi madre tiene antecedentes de cáncer. Yo no sé qué gen heredé, ¿sí? No sé dónde está mi predisposición genética. No sé si tengo mayor predisposición genética a desarrollar cáncer o mayor predisposición genética a heredar o a tener, a desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, por eso es que las patologías no son hereditarias. Lo que nosotros heredamos es la predisposición genética o no a poder desarrollarla. Si bien es cierto que si nosotros tenemos antecedentes en la familia de familiar directo
con diabetes tenemos mayores posibilidades de desarrollar diabetes que una persona que no tiene ningún familiar directo que haya tenido diabetes, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre hereditario y predisposición genética? No es hereditario, ¿sí? Tenemos una predisposición a desarrollarlo. Y a su vez, esa predisposición a desarrollar esa patología va a estar condicionada por mi estilo de vida y mi ambiente. Esto ya lo sabemos, ¿se acuerdan cuando hablamos del proceso de salud-enfermedad en primer año? ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo tener todos los antecedentes de diabetes en mi familia, pero si yo llevo un estilo de vida y hábitos saludables, tengo menos chances de desarrollar esa patología. Entonces, ¿existe una predisposición genética? Sí existe una predisposición genética. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 no es hereditaria, es congénita, que es algo diferente, ¿sí? Cuando dentro del vientre de la madre se produce el feto y después el bebé, se producen los órganos, ¿sí? Se van formando los órganos y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Durante la etapa embrionaria, algo sucede, ¿sí? Que las células betas del páncreas pueden ser pocas, pueden ser ineficientes o pueden incluso no estar, ¿sí? Eso es lo que se llama enfermedad congénita. Una enfermedad congénita es una enfermedad con la que uno nace, ¿sí? A veces es una enfermedad, a veces es un padecimiento, a veces es un síndrome, a veces es una condición, ¿sí? Entonces, en este caso, la diabetes sería una enfermedad o una condición congénita, con la que yo nazco, ¿sí? Ese sería el caso del bebé que a los pocos días de vida o a los pocos meses de vida desarrolla una diabetes tipo 1. Y después vamos a tener esta cuestión de el trastorno autoinmune que genera la propia destrucción de las células betas del páncreas. Se cree, por ejemplo, que el citogalovirus, todos los virus de la familia de la varicela y ese tipo de virus pueden llegar a atacar específicamente a las células betas del páncreas en algunas personas, no en todas, ¿sí? En algunas personas con cierta predisposición genética que esto suceda y al desarrollo de una autoinmunidad exagerada que ataca células específicas. Entonces, ¿al chico que tenga varicela tener diabetes? No, claramente, ¿sí? Solamente a aquellos a los que el virus de la varicela les genera esta reacción, ¿sí? Entonces, la diabetes no es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Es importante aclarar esto porque si no uno como que lo va replicando, ¿sí? Y lo va, y como que se sostiene esa idea en la sociedad. Sí, Francisco. En la diabetes tipo 1 de tipo congénito, que la madre tiene que tener diabetes para pasárselo, o puede ser simplemente porque por Es un error en la decodificación genética del embrión, ¿sí? O sea, hay algo en la decodificación genética cuando se van formando los órganos en el embrión que hace que al momento de la formación del páncreas suceda esta deficiencia, ¿sí? En donde se producen menos células beta, se dejan de replicar dentro del páncreas del bebé, se dejan de generar. Hay estudios incluso que se hacen de inyectar células madre de las células beta específicamente para que el páncreas pueda generar nuevamente células betas del páncreas. Son todos ensayos clínicos que se están haciendo y demás para atender sobre todo a niños muy pequeñites que sufren diabetes desde muy, muy, muy pequeños. Claro, pero no se pasa... Pero puede no haber ningún antecedente de diabetes en la familia y que el niño tenga diabetes, ¿sí? Y tenga esta dificultad, porque es algo que se desarrolló en el embrión, ¿sí? Así como nacen chicos con cardiopatías congénitas, con malformaciones en el corazón,
o nacen chicos con atresia de esófago, que es la mala formación del esófago, o con dificultades en las vías urinarias, que se producen en esos primeros periodos embrionarios, también puede llegar a suceder lo mismo con las células del páncreas, ¿sí? Claro. No siempre va a ser consecuencia de algo que haya hecho mal la madre, a veces sí, pero a veces tiene que ver con una decodificación del ADN que por ahí es incorrecta, o la combinación del ADN de la madre y el padre hace que eso suceda. La genética es algo muy misterioso y apasionante. Pero, digamos, no es que la madre tiene que ser diabética o que tiene que haber algún antecedente de diabetes en la familia para que ese embrión tenga una mala formación de su páncreas, ¿sí? Y respecto a lo que dijo Carlas de la diabetes gestacional tiene mucho que ver con la prediabetes, ¿sí? Con la tolerancia a la glucosa que se genera durante el embarazo, o sea, durante el embarazo ya lo van a ver ustedes el cuatrimestre que viene cuando cursen materno, pero durante el embarazo hay muchos cambios en lo metabólico que tienen que suceder en el cuerpo de la mujer para poder sostener la vida del feto, la vida intrauterina del feto. Entonces, estos cambios metabólicos en algunas mujeres se traduce en diabetes gestacional, ¿sí? Y justamente se trata de diabetes gestacional porque lo que se produce es una intolerancia a la glucosa. Por eso a las mujeres cuando están embarazadas se les hace la curva de la glucosa a las 24 semanas para ver cómo está manejando la glucosa ese cuerpo, porque la glucosa en ayunas puede ser normal, pero cuando postprandial se genera la hiperglucemia, ¿sí? Es cierto que la diabetes gestacional puede llegar a generar a futuro mayores riesgos de desarrollar diabetes tipo 2, pero como dijimos al principio, no es función sine qua non, ¿sí? O sea, no toda mujer que haya tenido diabetes gestacional va a ser futura diabética. Ni toda aquella mujer que haya cursado un embarazo sin diabetes gestacional descree de la posibilidad de tener diabetes en el futuro. Gracias. No hay de qué. Seguimos hablando de si se presenta seguido la poliuria por Iriche, también hay antecedentes familiares de diabetes. Esperen que sigo leyendo, que me quedé por la mitad. Es importante esos estudios para desarrollarla. Sí, ahora vamos a hablar un poco más de todo lo que son signos y síntomas y desarrollo de la patología. Y vamos a hacer un poco más de cuando hablemos del diagnóstico. Bien, vamos con los factores etiológicos entonces y con los factores de riesgo. Justamente la epidemiología de cada una de las personas es muy importante, ¿sí? Hoy en día algunas cosas han ido cambiando, pero nosotros nos vamos a encontrar con un debut diabético de una diabetes tipo 1 clásica en un adulto mayor. Es muy raro que eso suceda, ¿sí? Porque es característico que los pacientes mayores desarrollen diabetes tipo 2, ¿sí? Porque la insulina dejó de ser eficaz o porque hay poca, entonces desarrollan ese tipo de diabetes, pero no diabetes tipo 1, ¿sí? Sí, con el paso de los años a lo largo de la enfermedad diabetes, la persona puede llegar a requerir un aporte de insulina para sostener ese páncreas, ¿sí? Para darle un descanso, pero eso no quiere decir que la persona sea diabético 1. Entonces, la edad es muy importante. También se consultan los antecedentes, porque como dijimos, hay una predisposición a desarrollar diabetes en aquellas personas que tienen familiares directos. Cuando nos referimos a familiares directos, hablamos de madre, padre y hermanos, ¿sí? Ya irnos a los abuelos no es tan directo, y los tíos tampoco, porque ahí ya hay otras mezclas genéticas que van como quitando la posibilidad de esta predisposición. Después vamos a tener el estilo de vida, y acá sobre todo influye esto en lo que es tolerancia a la glucosa y diabetes 2, ¿sí? Un estilo de vida sedentario con una alimentación rica en hidratos de carbono es lo que va a favorecer al desarrollo de tolerancia a la glucosa y de diabetes tipo 2, ¿sí?
En la bibliografía todavía vamos a encontrar el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Es cierto que muchas de las personas que desarrollan diabetes tienen sobrepeso o son obesos, pero es como consecuencia de las dos cosas que les acabo de decir recién, de la alta ingesta de hidratos y de la vida sedentaria. Pero nosotros podemos tener a alguien muy delgado que tiene una vida sedentaria y que ingiere muchos hidratos de carbono, que por genética no aumenta de peso, pero que tiene los mismos factores de riesgo para desarrollar diabetes 2 que una persona que tiene sobrepeso con ese mismo estilo de vida, ¿sí? Nosotros podemos tener una persona con sobrepeso u obesa que tiene una dieta saludable, podemos... a ver, el vegetariano no quiere decir que sea saludable, ¿sí? O sea, una persona que no come carne puede no comer carne, pero puede ir a pizza, y eso tampoco sería saludable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hábitos saludables, hablamos de una dieta balanceada que puede o no tener carne, eso va a depender del gusto de cada persona, pero con una alta ingesta de frutas, verduras, proteína de origen animal o de origen vegetal, hidratos de carbono, pero hidratos de carbono no procesados. Entonces, eso va disminuyendo la posibilidad de que la persona desarrolle esta enfermedad. Pero puede ser obesa igual, ¿sí? La obesidad no se relaciona siempre estrictamente con lo que la persona come. Muchos factores genéticos que van a predisponer a la persona a sostener ese peso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de factores de riesgo es que la persona con hábitos alimentarios poco saludables, con sedentarismo y con la existencia probable de sobrepeso u obesidad, va a tener mayores posibilidades. Pero no descartemos al flaco, porque hay mucho flaco diabético, que por el solo hecho de ser flaco no pasa ese tamizaje que nosotros hacemos y sigue diabético por muchos años sin que nadie le preste atención, ¿sí? Porque justamente hay muchas personas que como por predisposición genética son delgadas, comen cualquier cosa, ¿sí? Y no llevan una dieta saludable. Y que lo flaco, lo gordo, no nos tiene que preocupar por lo estético, sino que nos tiene que preocupar por los riesgos en la salud que puede llegar a generar una o la otra cosa, ¿sí? Quería hacer esta salvedad porque a veces se genera confusión. Bueno, hablamos de aquellas mujeres que han tenido diabetes durante la gestación, eso también favorece el riesgo o aumenta el riesgo de desarrollar diabetes 2, y los antecedentes de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la persona pudo haber tenido una intolerancia a la glucosa durante muchos años sin haber sido detectada. Esta intolerancia a la glucosa produce enfermedad cardiovascular y hay una concomitancia entre la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares bastante frecuentes, y es como que van siempre de la mano. Es raro que el diabético no tenga enfermedad cardiovascular, si no sea hipertenso, no haya tenido alguna arteria tapada o alguna cosa. Ya lo vamos a ver bien específicamente cuando veamos cardio. Y la edad, como ya mencionamos antes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Grace, algo que me he olvidado de decir? Una pregunta, profe. Diga. En las personas que tienen diabetes, los que son mayores de edad, ¿tienen más predisposición a sufrir cataratas? No cataratas, sí van a tener mayor predisposición a tener retinopatía diabética, ¿sí? Que es una enfermedad de la vista, ¿sí? Ahora vamos a llegar a esa parte. Y Mara había preguntado algo, ¿se puede tener diabetes gestacional en un solo embarazo, otros posteriores no? Puede llegar a suceder si llevas un mejor hábito alimentario en uno o en otro, ¿sí? Hay un tema con el metabolismo de los hidratos que es muy, muy personal. Yo, por ejemplo, en mis 2 embarazos, yo tengo un metabolismo de los hidratos que es odioso. Y en mis 2 embarazos aumenté bastante peso, pero mis 2 hijos fueron muy grandes.
Entonces, claramente me hice 3 curvas de glucemia en cada embarazo, porque el chico era gigante, la madre aumentaba de peso, y entonces me hacían la curva de glucemia con toda la tortura que eso significa. Nunca desarrollé diabetes gestacional, no tuve diabetes gestacional, pero tengo un mal manejo de los hidratos durante el embarazo, ¿sí? O sea, los metabolizo y los sé porque hice, con el primer embarazo sobre todo, fui haciendo supresión progresiva de los hidratos y eso detuvo mi aumento de peso. Lo que eso quiere decir que la persona puede desarrollar diabetes gestacional en un embarazo y en un segundo embarazo con un mejor control de los hidratos puede no generarlo, ¿sí? Eso va a tener que ver con el metabolismo de la persona, no con el embarazo específicamente. No es como la preeclampsia, que depende del embarazo, de la placenta, ¿sí? La preeclampsia se puede producir en un embarazo sí y en otro no, porque va a depender de las características placentarias. En el caso de la diabetes va a depender del metabolismo materno, y el metabolismo materno va a ser siempre el mismo. Lo que cambia es el entorno, y en este caso el entorno sería el hábito alimentario, ¿sí? ¿Puedo agregar algo también doméstico? Dale, sí. En mi primer embarazo, yo vivía con mi suegra todavía, y ella me alimentaba como si fuera un chanchito para Navidad. Siempre me estaba ofreciendo los dulces, que ella hacía italiana, y ahí desarrollé diabetes gestacional. Cuando tuve a mis otros 2 hijos, que ya estaba sola, lo hice porque, bueno, hacía ejercicio, comía más frutas, más verduras, pero en el caso mío dependió de mi suegra. Pobre. Claro, era suegro dependiente la diabetes gestacional. Bueno, eso era muy frecuente. Antes a la embarazada se decía que tenía que alimentarse por 2, hoy sabemos que no es así, ¿sí? Francisco, ¿qué querías preguntar? Yo quería preguntar sobre, no sé si tiene que ver, pero creo que me voy de tema con los insulinos resistentes, que si uno tiene resistencia a la insulina es más proclive a tener diabetes tipo 2. Claramente. Yo quería preguntar si es también un factor congénito o también tiene que ver los hábitos de vida. Bueno, ahí vos tenés 2 factores. La resistencia a la insulina puede ser desarrollada por hábitos o puede ser algo congénito. Hay chicos que nacen con hiperinsulinismo, ¿sí? O sea, hay niños que nacen con una secreción exagerada de la insulina, lo que a la larga termina llevando al agotamiento del páncreas y a la producción de una diabetes tipo 2, ¿sí? Y después también el tema de hábitos va a tener mucho que ver. Dentro del hiperinsulinismo también entra el síndrome metabólico, que se produce sí en las personas con mucho sobrepeso como consecuencia de los adipocitos. O sea, el adipocito genera la secreción de ciertas sustancias que le va dando al páncreas la orden de que tiene que liberar insulina. Entonces se genera ese hiperinsulinismo que a su vez favorece la formación de más adipocitos. Entonces ese círculo vicioso del síndrome metabólico, donde si no lo frenás, tenés a esos hiperobesos o esos obesos mórbidos, en donde tenés que hacer dietas con mucha restricción del hidrato y mucha restricción de la grasa para lograr controlar el síndrome metabólico y de esa manera frenar el hiperinsulinismo y no llegar a la diabetes 2. Si vos sumás tolerancia a la glucosa e hiperinsulinismo, tenés el combo perfecto para la formación de diabetes tipo 2, ¿sí? Porque hay una gran producción de glucosa por una mala captación de la insulina de esa molécula, y a su vez tenés mucha producción de insulina que favorece la liberación y la formación de más adipocitos y demás. Entonces, es bastante complejo. En la mujer, a su vez, se suma el síndrome ovario poliquístico como factor de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico y a futuro el desarrollo de diabetes 2. Sí, nosotros estamos viendo en nutrición eso, por eso pregunté. Sí, van como de la mano, sí. Bien. Gisela me dijo que no podía ver la diapositiva. ¿Los demás la pueden ver o a mí se me colgó? No se ve diapositivas, se ven todos.
No, porque yo cambié la pantalla, perdón. Yo cambié la pantalla. Porque estoy compartiendo, pero estoy compartiendo la pantalla. Por eso es que no la veía. Ahora sí, ¿no? Sí, bien. Gracias, Gisela. Yo, después de todo el verano de no compartir pantalla, fui perdiendo la costumbre. El año pasado había entrado en ritmo. Bueno, vamos a pasar entonces al diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya sabiendo los signos y síntomas de la diabetes y conociendo la predisposición o los factores de riesgo, vamos ahora a al diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el tamizaje para lo que podría llegar a ser la intolerancia a la glucosa, o sea, aquella persona que tiene mayores riesgos para nuestro, digamos, cuando uno hace la entrevista y sospecha de que esa persona teniendo antecedentes de diabetes, teniendo una edad ya adulta, teniendo antecedentes de malos hábitos alimentarios y de sedentarismo, y por ahí algún antecedente cardiovascular, sí o sí nos tiene que hacer sospechar de que hay algo en lo metabólico que podría no estar funcionando. ¿Quiere decir que siempre me va a dar que va a tener diabetes o algo? No, a veces puede no suceder, pero no tengo que perderlo de vista porque me puedo llegar a estar obviando el diagnóstico, la identificación de este paciente, ¿sí? Entonces, cuando un paciente, yo voy a decir que es intolerante a la glucosa, cuando en un laboratorio yo le saco sangre y tiene en ayunas una glucemia normal. ¿Cuál es el valor normal que nosotros manejamos de glucemia? ¿Qué aprendieron con la profesora Mota Moreno? ¿De 70 a 100? Exactamente, 70 a 100 es lo que profe, se está... Sí. Hubo un problema con la profe que ella usa hasta 110. Usted nos dio lo de 70 a 100, ella nos dijo, bueno, yo normalmente uso hasta 110, pero bueno, son esas diferencias entre laboratorio y laboratorio. Bien. Es cierto, está en discusión en realidad si es 100 o 110, la realidad es que la diferencia es mínima. Puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Entre 70 y 100 o entre 70 y 110 son valores que se consideran normal. En ayunas, ¿sí? Y el tema acá es que después de la carga, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una carga de glucosa, es ese jarabe bien endulzado, bien feo, que se da para en el estudio de la curva de glucemia, y después de la ingesta de ese jarabe, el valor de glucosa a las 2 horas es de 140 a 199. Ahí nos está hablando de que la persona tiene una intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio de la fisiopatología, porque la persona ingiere la glucosa, pero esa glucosa no es viabilizada y queda dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Quería encontrar acá esto, ¿sí? El tema de la prueba de glucosa, ¿sí? Tiene que ser con un concentrado específico, no es porque en muchos lugares te dicen que tomes Coca-Cola, ¿sí? O alguna gaseosa azucarada. Y la realidad es que con eso no alcanza para hacer la prueba de glucosa. Lo que se necesitan son entre 75 y 300 gramos de hidrato, ¿sí? Que suelen ser dados a través de un jarabe. Eso es lo que estaba buscando, el dato que me estaba faltando. Sí, alguien levantó la mano o dejó un mensaje y no lo estoy viendo. Diga. Mara pregunta que te piden 50 gramos de glucosa para la curva de glucemia. Sí.
Por eso, lo mínimo son 75 gramos, ¿sí? Que eso es lo que, en las guías que yo les voy a pasar, es lo que proponen la Sociedad Argentina de Diabetes. Después, bueno, se verá la sensibilidad del laboratorio y demás, que es lo que te piden, ¿sí? Una pregunta sobre esto, profe. Usted, sí. Cuando nosotros sospechamos que tiene una intolerancia a la glucosa, le damos el jarabe, espere 2 horas. No. Cuando vos sospechás que tiene una intolerancia a la glucosa, vos lo que podés hacer son varias cosas. Si trabajás en un centro de salud, obviamente que lo ideal es que trabajes en conjunto y en equipo con los demás profesionales y que lo derives para la evaluación con el médico clínico, para que a su vez le pida los análisis y haga la interconsulta con el diabetólogo, endocrinólogo u otro especialista. Si vos estás en un lugar en donde no tenés ese recurso, ¿sí? Porque sabés que la consulta puede llegar a demorar un montón de tiempo, o porque no tenés especialistas, vos sí podés hacer, si disponés de un hemoglucotest, podés hacer la prueba, ¿sí? De esta manera. Le sacás una muestra en ayunas. Si esa muestra te da normal, le vas a dar una carga, que pueden ser 75 gramos para no exagerar la dosis, y a las 2 horas le tomás una nueva muestra. Para tomar esa nueva muestra, la persona tiene que estar en reposo esas 2 horas, ¿sí? No puede estar yendo de compras. Tiene que estar en reposo esas 2 horas. Entonces, le tomás la muestra, le sacás sangre, tomás la muestra, le das la glucosa, esperás 2 horas y le volvés a tomar la muestra con el glucómetro. Si el resultado de esa segunda muestra postcarga te da entre 140 y 199, la persona está atravesando un cuadro de intolerancia a la glucosa, y vos a partir de eso, si no contás en el lugar en el que vos estás con, por ejemplo, un nutricionista o algún otro profesional de la salud que te acompañe en esto, ahí automáticamente tenés que implementar un tratamiento dietético, ¿sí? Ahora vamos a hablar del tratamiento de la diabetes. Si te da más de 199, sí o sí tiene que ser evaluado por un profesional médico, ¿sí? Pero ya va con ese dato, tomado, ¿sí? Bien, y lo otro es que si la glucemia en ayunas es menor a 125 y la postcarga es entre 140 y 199, también vamos a estar hablando de una intolerancia a la glucosa. Pero ojo con esto, porque si la glucemia en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitro, ya estamos en el otro escalón, ¿sí? Ya estamos rozando la diabetes 2, ¿sí? Para diagnosticar la diabetes 2, se toman 2 muestras, 2 determinaciones en ayunas, y si esas 2 determinaciones son mayores a 126 miligramos por decilitro, se hace el diagnóstico de diabetes 2, ¿sí? La otra forma son también puede ser glucemia normal o glucemia limítrofe, y poscarga tener más de 200 miligramos por decilitro de glucosa. O sea, hicimos la prueba sospechando intolerancia a la glucosa y resulta que el resultado postcarga nos da 210. Bueno, ya no encaja en el diagnóstico de intolerancia, sino que ya directamente pasa a un diagnóstico de diabetes 2. Y después la otra, que se utiliza mucho en atención primaria, es la muestra al azar. El paciente que viene, nos pasaba muchísimo cuando hacíamos los puntos salud o el tigre con voz, que hacíamos control de glucemia y venían los pacientes después de haber desayunado y demás, y encontrábamos glucemias mayores de 200 en el 80% de las personas que venían a controlarse. Los únicos que tenían la glucemia bien eran los que ya estaban diagnosticados. El resto, a todo el mundo le daba cualquier cosa. Entonces, 2 determinaciones al azar, con una sola determinación no, necesitamos 2 determinaciones al azar y la sintomatología, ¿sí? Y acá vamos al síntoma de la diabetes 2. El paciente con diabetes 2 puede no presentar una sintomatología tan clara como presenta el paciente con diabetes 1.
¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, porque el paciente con diabetes 2 es un paciente que tiene secreción de insulina, por más que sea insulina de mala calidad. Entonces, lo que este paciente va a traer, si se quiere, como signos y síntomas, van a ser síntomas mucho más generales de un cuerpo que se ha ido adaptando a valores elevados de glucosa, ¿sí? Entonces, puede ser que el paciente tenga sensación de sed, o sea, polidipsia, que tenga polifagia, porque es probable que tenga glucosuria, puede ser que tenga apetito permanente, o sea, que tenga polifagia, porque va a estar catabolizando, porque no va a haber una viabilización del todo de la glucosa a las células, pero no nos vamos a encontrar ni con cetonuria ni con cetonemia, ¿sí? Porque al haber algo de insulina, la persona no necesita la degradación de los ácidos grasos en el hígado para producir el glucógeno, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, no, esa última parte de la cetonuria no entendí porque en la diabetes tipo 2 se refiere a la diabetes tipo 1. No, el paciente que tiene cetonuria y cetonemia es el diabético 1, ¿sí? Porque el diabético 1 va a requerir de la degradación de los ácidos grasos para producir glucosa, ¿sí? Entonces, degrada los ácidos grasos en glucosa porque lo utiliza como último recurso ya, ¿sí? El diabético 2, al tener algo de insulina y al poder viabilizar algo de glucosa a los tejidos y a las células, no necesita un catabolismo tan extremo el cuerpo porque registra que algo de glucosa hay, ¿sí? ¿Se entiende? Esto tiene mucho que ver con la fisiopatología que hablamos al principio. Exacto, o sea, si hay cetonuria es un síntoma de diabetes tipo 1. En general, el paciente con cetonuria va a ser un paciente que suele tener diabetes 1, pero puede ser por otros procesos metabólicos, ¿sí? O sea, hay que ver, pacientes en ayunos muy prolongados van a tener cetonuria y cetonemia, porque entran en estado catabólico, ¿sí? No necesariamente, no todo paciente con cetonuria y cetonemia es un diabético, hay que ver todo el cuadro general, ¿sí? Como siempre decimos, no es que 1 más 1 es 2. En medicina hay cosas variadas. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con la etiología y con los factores etiológicos y con la sintomatología, nosotros tenemos que tener en cuenta este dato, además del laboratorio, para el diagnóstico general. Y en el diabético 1, el diagnóstico es mucho más sencillo porque son cuadros muchísimo más ruidosos. El debut diabético es un paciente que suele llegar descompensado a la guardia por una hiperglucemia y por lo que ahora después vamos a ver que es una de las complicaciones de la diabetes, y una complicación de la diabetes 1 más específica, que es el CAD, ¿sí? La cetoacidosis diabética. Estos pacientes tienen los síntomas de las 4P, como se les suele llamar, que es poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida ponderal, o sea, la pérdida de peso, sumado a la cetonuria, la glucosuria, ¿sí? Se suma también, como dice ahí, los antecedentes familiares, la edad epidemiológica, y cuando se hace el laboratorio nos encontramos con hiperglucemias mayores de 600 miligramos por decilitro. Y estos pacientes cuando debutan con todo. Y más también, o sea, les digo 600 como un parámetro base. Y por ahí en el diabético 2, en un debut diabético 2, vamos a tener por ahí una glucemia de 300, 400, porque al haber algo de insulina no se eleva tanto la glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? La cetoacidosis, o sea, es más común en diabetes 1 porque se... Ahora vamos a hablar de eso. Ahora después vamos a hablar de eso específicamente. Bien,
¿Qué tratamiento va a tener el paciente diabético? Y acá yo voy a ser muy general porque esto obviamente forma parte de la lectura que ustedes van a tener que hacer de este tema en la unidad, ¿sí? El tratamiento base de toda persona que entre dentro del cuadro de la diabetes, ya sea un paciente con intolerancia a la glucosa, un paciente con hiperinsulinismo, un paciente con diabetes 1 o un paciente con diabetes 2, el tratamiento higiénico dietético es el primer escalón de todo el resto del tratamiento, ¿sí? El tratamiento higiénico dietético va a estar compuesto por la dieta, ¿sí? Una dieta con controlados hidratos de carbono e hidratos de carbono de buena calidad, ¿sí? No es que no puede comer ningún hidrato, tiene que comer hidratos, pero los hidratos adecuados, ¿sí? Va a tener que tener una dieta rica en frutas, verduras, proteínas y, como dije recién, algún hidrato para sostener toda esta dieta, actividad física diaria que puede llegar a ser desde una caminata de 30 minutos diaria, una actividad semanal o bisemanal, mejor dicho, trisemanal de gimnasia o yoga o alguna actividad un poco más demandante, siempre con lo que viene después, que son los controles diarios según indicación que tenga esa persona, ¿sí? El control diario se hace con el hemoglucotest. La persona tiene que controlarse 2, 3, 4 veces de acuerdo al tipo de diabetes que tenga y al control metabólico que tenga de su glucemia para saber cómo ir ajustando tanto el tratamiento higiénico dietético como el tratamiento medicamentoso, farmacológico, ¿sí? Y la otra pata del tratamiento higiénico dietético son los controles periódicos de salud, ¿sí? Independientemente de que el paciente se haga sus propios controles con el hemoglucotest, el paciente diabético tiene que ir 2 veces por año, al médico para la revisión de todos sus sistemas. Estos pacientes necesitan no solamente el control de su glucemia, sino que les hagan electrocardiograma, ecocardiograma, Doppler de miembros inferiores, Doppler arterial, ¿sí? Necesitan todo un montón de controles por las complicaciones que trae la diabetes, ¿sí? El otro tratamiento, y este tratamiento es específico en los pacientes con diabetes 2, son los hipoglucemiantes orales, de los cuales vamos a trabajar mañana, y ustedes van a trabajar con la guía, ¿sí? Son los comprimidos que suelen tomar los pacientes diabéticos. Hay muchas familias de estos comprimidos. Y el otro tratamiento farmacológico es la insulina, que es el medicamento de base en el paciente diabético 1. También tenemos diferentes tipos de insulina de acuerdo a su origen y de acuerdo a la velocidad de su acción. Y en el diabético 2 podemos llegar a tener combinadas las 3 patas del tratamiento, ¿sí? El higiénico dietético, los hipoglucemiantes orales y alguna dosis de insulina, ¿sí? Esto lo vamos a seguir profundizando un poco mañana y obviamente ustedes ahora cuando hagan su actividad. Y acá estamos con las complicaciones, ¿sí? Cuando hablamos de complicaciones, tenemos que tener en cuenta una gran clasificación que hay de las complicaciones, que son las complicaciones a corto plazo y las complicaciones a largo plazo, ¿sí? Las complicaciones a corto plazo son las más ruidosas, las que se suelen presentar en la calle, en un servicio de emergencia, ¿sí? O sea, es lo que al paciente le pasa en un momento agudo de su proceso. Dentro de las complicaciones, las más frecuentes son la hipoglucemia o la hiperglucemia, ¿sí? ¿Cuáles les parecen a ustedes que pueden ser los signos y síntomas de un paciente que está en hipoglucemia? Aletargamiento, desmayo. ¿Qué más? Dificultad respiratoria. Cefalia, diaforsis.
cefalea. Ah, Hipotensión. ¿cómo? Hipotensión. No necesariamente, sí el desvanecimiento, pero no necesariamente la hipotensión. ¿Qué más? Convulsiones en la hipoglucemia. Palidez en la cara. Bien. El paciente con hipoglucemia, ¿sí? Generalmente va a ser una persona que puede estar caminando con nosotros adelante, puede ir al lado, sentado nuestro al lado del colectivo, y de golpe se puso pálido, diaforético. La diaforesis es esa piel pastosa y sudorosa, ¿sí? Y frío. El paciente con hipoglucemia se pone frío, ¿sí? Porque no tiene combustible para calentar el cuerpo. Es tan básico como eso, ¿sí? Y puede llegar a tener una pérdida de conocimiento, una lipotimia, un desvanecimiento. Si es un cuadro de hipoglucemia muy grave, puede llegar a tener una convulsión, ¿sí? No confundamos desvanecimiento con hipotensión. Lo que sucede, el desvanecimiento es como consecuencia de la disminución del aporte de glucosa a las células del cerebro, ¿sí? No como consecuencia de la disminución de la tensión arterial. Son dos cosas diferentes. El motivo por el cual el paciente pierde la conciencia en este caso, ¿sí? Acá lo que sucede es que el sistema nervioso central se apaga porque no tiene combustible, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esos son los signos y síntomas del paciente con hipoglucemia. ¿Me sirve ponerlo en el Trendelenburg? No. No. No, porque la presión arterial está bien. Lo que necesita, ¿qué es? Azúcar. Azúcar, necesita combustible, ¿sí? Entonces, ahí es en donde tengo que estar muy cauteloso, porque si es un paciente que está con disminución del nivel de la conciencia, no le voy a meter un caramelo en la boca, porque después, además de hipoglucémico, va a estar broncoaspirado, y ahí sí que la fritamos del todo, ¿sí? Entonces, tengo que tener muy en cuenta este dato, ¿sí? Los pacientes diabéticos a veces llevan lapiceras con cargas de glucosa consigo mismo, pueden tener una chapita o pueden tener algo que los diferencie como paciente diabético. Esto se suele suceder muy habitualmente en el diabético tipo 1, y suelen traer estas lapiceras que con una carga de glucosa subcutánea recuperan rápidamente, ¿sí? Si el paciente no llegó a perder la conciencia, sí puedo ofrecerle un caramelo o una bebida azucarada. No me sirve de nada un alfajor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alfajor, hasta que se metaboliza, tarda un tiempo, ¿sí? Yo necesito glucosa rápida. Una cucharadita de dulce de leche. Sí, no tanto, lo ideal, el dulce de leche es riquísimo, pero si tenés un caramelo o una gaseosa o un jugo, mejor, porque eso es mucho más rápido porque es líquido y rápidamente ingresa en el torrente sanguíneo, se absorbe mucho más rápido. Ojo que ahora las gaseosas vienen con baja cantidad de azúcar, así que ya no es como antes. Pero tenés la Pepsi Max, que esa tiene como 800 toneladas de glucosa, o si no, lo otro que tiene mucha glucosa son las energizantes, la Speed, la Monster, todas esas tienen mucha cantidad de azúcar también. Tienen mucho hidrato, por eso son energizantes, ¿sí? Bien, y si la persona tiene hiperglucemia, ¿cuáles pueden llegar a ser los síntomas entonces? Poliuria. No. ¿Mucha sed, profe? Sí, puede ser que tenga sed. ¿Qué más? La visión borrosa. La visión borrosa. ¿Qué más? Diplopia. ¿Ganas de orinar? Sí, lo que pasa es que eso en realidad es más a largo plazo. Si la persona está con una hiperglucemia, con un cuadro de hiperglucemia agudo, ahora va a tener sintomatología neurológica porque tiene mucha cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, pero ¿qué otra cosa? Si el paciente con hipoglucemia estaba frío, el paciente con hiperglucemia, ¿cómo va a estar? Con hipertermia. Caliente, no va a tener hipertermia, pero
vos le vas a tocar la piel y va a estar caliente y va a estar como rubicundo, va a estar rojo, no tiene nada que ver con rubini, que esté rubicundo, sino que va a estar rojo, va a tener la piel roja, ¿sí? Puede ser que esté un poco desorientado, que tenga dificultades en la visión o que esté como mareado, que uno lo note como mareado, ¿sí? Perdón. Diga. ¿Qué sería más peligroso? ¿Una hiper o una hipo? ¿Qué te parece? La hiper. Ajá. Una hipo. En realidad la hipo es la más peligrosa. La hipo es la más peligrosa, exactamente. Porque se pone frío, no tiene energía. Claro, el paciente puede entrar en paro rápidamente, ¿sí? Con una hipoglucemia, si es una hipoglucemia severa, al no tener combustible la célula no funciona y no te funciona ninguna célula, ¿sí? La hipo es más grave en el sentido de que si es muy severa puede llegar a comprometer la vida del paciente. Si es muy alta, hay que ver el cuadro general. ¿Por qué? Porque vos podés tener un paciente con diabetes 1 que hace una hiperglucemia, ¿sí? Y que vos vas a tener lo que se llama cetoacidosis diabética, ¿sí? Un paciente con una hiperglucemia sostenida, a vos lo que te complica no es el cuadro agudo de la hiperglucemia de ese momento porque se comió una porción de torta, sino aquel paciente que hace varios días que viene haciendo desarreglos y que no se está administrando correctamente su insulina, o que se le terminó la insulina, no la pudo conseguir y no se la está administrando. El paciente en cetoacidosis diabética sí tiene riesgo de vida, ¿sí? Justamente por la cetoacidosis, no por la hiperglucemia. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es cuando la gran liberación de cuerpos cetónicos en el organismo para poder compensar o producir esta cantidad de glucosa que el cuerpo registra que no tiene, genera que los ácidos grasos degraden en cuerpos cetónicos y a su vez produzcan, muy bien, y a su vez produzcan acidosis, ¿sí? Metabólica. Nosotros nos vamos a encontrar con acidosis metabólicas severísimas, ¿sí? Con pHs muy bajos y con registros de bicarbonato bajísimos, porque el cuerpo está total y absolutamente cargado de la degradación de esos ácidos grasos. Es un paciente que va a tener poliuria, polidipsia, polifagia, cetonuria, glucosuria, cetonemia, hiperglucemia, acidosis metabólica, va a estar hipovolémico y va a estar en shock. Ese paciente, el paciente con una cetoacidosis diabética, es un paciente en shock y va a tener valores de glucosa muy generalmente por encima de 800 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto es un cuadro grave. Y generalmente, el paciente joven con debut diabético suele llegar a la guardia con este cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconoce que lo tiene, porque no sabe que es diabético, porque hace una semana, 10 días que vive con sed, se come toda la heladera, se la pasa yendo al baño a orinar, lo notan más somnoliento, con un aliento raro, que es el aliento cetónico, tiene olor a acetona en la boca cuando habla, y le notan una pérdida de peso rápida. Cuando llega a la guardia con este cuadro, toda esa historia clínica, más las determinaciones del laboratorio, no nos dejan lugar a dudas de que es una cetoacidosis diabética en el contexto de un debut diabético, ¿sí? En el paciente con cetoacidosis diabética, lo que se suele indicar como tratamiento son cargas de insulina. Lo que se hace es colocar 100 unidades de insulina, que es todo un frasquito de insulina corriente humana, en un sachet de suero, que generalmente se suele usar un sachet de solución fisiológica o dextrosal 5, y se administra por bomba de infusión a un goteo ajustado por mililitros hora. Y acá hay un dato no menor. La insulina
no solamente disminuye la glucosa, sino que lo que hace es viabilizar el potasio adentro de la célula, ¿sí? Uno de los tratamientos de la hiperpotasemia, y ustedes lo deben de haber leído en el Brunner cuando vieron hiperpotasemia, es justamente la carga de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina viabiliza al potasio adentro de la célula. Entonces, si yo tengo un paciente con acidosis que probablemente ya tenga comprometidos sus electrolitos, voy a tener que cargarle, ponerle el goteo de insulina para bajarle la glucosa, porque es imperioso, pero también tengo que estar atento que le tengo que colgar una carga de potasio. Porque si no, el paciente se va a hacer una hipopotasemia severa, una arritmia y sonamos, ¿sí? Entonces, el paciente en emergencia con una cetoacidosis diabética sí necesita un goteo de insulina, pero también necesita un goteo de cloruro de potasio, ¿sí? Una carga. Hay que estar ojito con esos pacientes, ¿sí? Son pacientes que necesitan balance hidroelectrolítico estricto, son pacientes que necesitan control glucémico cada media hora, control de Glasgow cada media hora, control de gases arteriales horario, 2 vías parenterales para administrar grandes cantidades de líquido, probablemente necesiten la administración de que la ingesta esté controlada, ¿sí? O sea, no le podemos administrar cualquier alimento, pero necesita ingerir alimentos. Puede estar un tiempo en ayunas, pero tampoco mucho porque va a seguir generando más cuerpos cetónicos, y es lo que no necesitamos, ¿sí? Bien, bánquenme un cachito. ¿Qué pasa? ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto, sí, dale. Son pacientes, los casos que llegan, por lo menos en las épocas que yo trabajaba en la guardia, son interesantes desde el punto de vista del aprendizaje de enfermería. A mí me encantaba atender cetoacidosis diabética, la verdad, porque uno aprende tanto, porque hay tantas acciones de enfermería para aplicar, pero bueno, y vas aprendiendo todos los pormenores, ¿no? Después casi solito lo atendés al paciente. Sí, porque aparte tiene todo. Tiene el medio interno comprometido, la parte metabólica, la parte neurológica, son apasionantes. Bien completitos. Bien completitos, no le falta nada. Tengan en cuenta que ustedes pueden recibir un paciente muy joven con cetoacidosis diabética y que va a tolerar todo este cuadro de una manera, o pueden recibir a un paciente diabético 1 de larga data que ha abandonado el tratamiento, que ya es una persona con otras comorbilidades con este mismo cuadro, y que claramente no es la misma situación. No es la misma situación atender a un joven de 15, 16, 20 años con una cetoacidosis diabética, que no tiene ningún antecedente patológico, que atender a una persona de 50, 60 años con este cuadro y con otras comorbilidades, ¿sí? O sea, cuando ya tenés un mal funcionamiento de la bomba cardíaca, cuando ya por ahí tenés algún impacto renal como consecuencia de la diabetes, es otro cuadro mucho más complejo, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que se reciben en guardia y claramente van a pasar algún par de días en la terapia intensiva, en la terapia intermedia, para el control metabólico, después pasan a piso, educación y se van a su casa, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano o algo? Yo quería preguntar si cuando le cargamos insulina, ¿cuánto tarda en...? Bueno, depende seguramente del metabolismo de la persona, pero ¿cuánto más o menos tardaría en acomodarse el nivel de glucosa? No va a depender del metabolismo de la persona, sino del ritmo de infusión. Si vos le pasás la carga rápida, va a bajar rápido la glucosa. Si vos le pasás lento la carga, va a bajar lento la glucosa. Lo que pasa es que vos vas a tener ahí un mecanismo metabólico que está en marcha, que te va a llevar un tiempo que se frene. Vos no vas a pretender que un paciente que estaba con 800 de glucosa, de golpe, porque vos le pones la insulina, baje repentinamente a 200. Primero, no sería sano, y segundo, no es lo que va a suceder. Se van ajustando, o sea, el goteo de la infusión de insulina se va ajustando de acuerdo a la tolerancia del paciente, a lo que come el paciente, si come, cómo va reaccionando, los valores de los gases arteriales, ¿sí? Vas ajustando progresivamente. No querés que le baje de golpe, querés que le baje de a poco, ¿sí? Por eso
El goteo puede ser que al principio esté mínimamente rápido, porque vos querés llegar por lo menos a 400 para que no haya riesgo de vida para la persona, pero una vez que llegás a un nivel tolerable, empezás a bajarlo más progresivamente. Y por ahí vos estás sosteniendo en 400, el paciente come algo y se te dispara automáticamente a 600 otra vez, tienes que volver a ajustar el goteo, bajarlo, subirlo. Es un trabajito de hormiga, ¿sí? Como bien decía la profe Graciela, es apasionante, tiene una demanda de enfermería permanente hasta que lográs estabilizar a la persona. Porque encima, si tenés en el contexto que es una persona joven que está recibiendo este diagnóstico, ni te puedo explicar lo que tenés que trabajar. Bien, y después tenemos el síndrome hiperosmolar no cetónico, que puede llegar a ser o el cuadro de debut o una complicación del paciente con diabetes 2, que es equivalente a la cetoacidosis diabética del diabético 1, con la diferencia de que, como dice la palabra, no hay liberación de ácidos, de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay metabolización de los ácidos grasos. Entonces, por eso es que vos no te vas a encontrar un paciente con acidosis, pero sí vas a tener un cuadro hiperosmolar, o sea, vas a tener mucha concentración de soluto y poca concentración de líquido. Por lo tanto, el paciente va a estar hipovolémico, va a tener un cuadro de deterioro general, va a tener glucosuria, va a tener polidipsia, poliuria, polifagia, ¿sí? Probablemente no encuentres la pérdida ponderal porque no hay degradación del ácido graso, pero vas a tener casi lo mismo, con la diferencia de que se suele dar en personas mucho mayores, que tienen un metabolismo mucho más lento en algunos aspectos, que por suerte no generaron cuerpos cetónicos, pero que te lleva a un cuadro de shock hipovolémico importante en algunos casos, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista en el diabético 2 esta complicación porque también pone en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Lo que lo diferencia de la cetoacidosis justamente es que al haber algo de insulina no hay degradación del ácido graso. Entonces no hay cuerpo cetónico. Acá, según el Brunner, dice que este es más, tiene una tasa de mortalidad más elevada que la cetoacidosis. Porque se da en personas mayores que tienen comorbilidades, ¿sí? Bien, y después vamos a tener las complicaciones a largo plazo, que suelen tener que ver con diabetes, suelen ser diabetes 2, mal controladas o desconocidas o no controladas, o el paciente, tanto con diabetes 1, diabetes 2 o intolerancia a la glucosa, que no ha hecho un correcto control metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente diabético con su glucemia bien controlada, que sostiene niveles de glucosa dentro de los parámetros normales, tiene el mismo riesgo cardiovascular que una persona que no tiene diabetes. Ahora, en la que el control metabólico empieza a fallar, las posibilidades de desarrollar problemas circulatorios, cardiovasculares o vasculares en general, se triplican o cuadruplican, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, lo que vamos a ver ahora a continuación, de la presencia de enfermería en el acompañamiento de la persona diabética, ¿sí? Porque en la medida en la que el paciente se controle bien, va a tener una buena evolución. Ahora, el paciente que no se controla bien, va a tener todos estos problemas, ¿sí? Dentro de las macrovasculares, vamos a tener la arteriopatía coronaria, que es el conocido infarto, es la formación de ateromas o de trombos en las arterias coronarias, la vasculopatía general, que termina conduciendo al accidente cerebrovascular, y la vasculopatía periférica, que es lo que suele traer como consecuencia lo que termina en la amputación de los miembros inferiores porque se obstruyen las arterias distales y genera necrosis y gangrena de los miembros inferiores inicialmente, ¿sí? Y después vamos a tener las microvasculares, que son las retinopatías diabéticas, que suelen generar ceguera o disminución de la agudeza visual, la nefropatía diabética, que es lo que conduce a la insuficiencia renal, y la neuropatía, que
que es lo que hace que la persona pierda sensibilidad en los miembros inferiores y en los miembros superiores. O sea, se produce de manera distal a proximal. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a tener dificultades en los miembros inferiores, pero no tenemos que perder de vista que la neuropatía también puede producirse en otras partes del sistema nervioso, no solamente en la parte periférica, ¿sí? Entonces, es muy complejo y muy completo el trabajo con el paciente diabético. Bien, última diapositiva. Estas van a ser a grande, por eso les puse implicancias y no les puse cuidados, ¿sí? Porque dentro de cada uno de todos estos ítems tienen 10 cuidados de enfermería como mínimo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de prevención y detección precoz, justamente estamos hablando de atención primaria de la salud, ¿sí? Esto es conocer a la población, implementar talleres, cursos y programas para la mejor alimentación de la población, para que la población haga actividad física, para que se controle habitualmente, para que conozca sus antecedentes personales, ¿sí? Eso es lo que sería toda la parte de prevención. Y la detección precoz es justamente este tamizaje, es a raíz de estos talleres, programas y demás, detectar a aquellas personas de potencial riesgo de desarrollo de estas patologías para hacerle los laboratorios, ¿sí? También lo ideal es hacer controles masivos. Vieron que dijimos, una glucosa elevada, una hiperglucemia al azar, puede llegar a darnos el puntapié para reestudiar ese paciente y poder detectar un paciente diabético que estaba pasando desapercibido, ¿sí? Entonces, muy importante este primer ítem en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, porque eso es lo que va a evitar todas las complicaciones a corto y largo plazo y va a mejorar la calidad de vida de la persona a futuro, ¿sí? La educación, y esto es un paraguas gigante, ¿sí? Porque acá tenemos educación alimentaria, educación en hábitos, que va desde el hábito tabáquico, el hábito sedentario, ¿sí? El hábito social, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias y demás, cómo se realiza la persona los controles, cuándo, cada cuánto, cómo consigue los elementos para realizarse los controles, cómo conectarlo con el Prodiaba, con su obra social, con el centro de salud para que le ayuden a tener su hemoglucotés, sus lancetas y sus tiras reactivas. Todo esto es una actividad de enfermería. La medicación, educar al paciente en la importancia de la medicación, en la importancia en cumplir el tratamiento, para qué sirve cada medicamento, cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos, a qué signos y síntomas tiene que estar atento, por qué es importante que no se saltee los medicamentos, en qué contexto tiene que comer con respecto a la medicación, que si tomo la medicación, qué me conviene comer, qué no como, cuándo me corrijo, cuándo no me corrijo, ¿sí? Mucho. Y la educación en lo que respecta a las complicaciones. Yo tengo que enseñarle al paciente a detectar las complicaciones a corto plazo, ¿sí? Y cómo evitarlas y qué hacer en el caso de que eso suceda, y educar a la familia en la detección de esos signos y síntomas y qué hacer en el caso de que presente una hipo o una hiperglucemia, en el caso de que lo vean descompensado, cómo accionar, qué hacer y a dónde ir, ¿sí? Entonces, todo eso forma parte de la educación y el acompañamiento del paciente ya diagnosticado con diabetes. La prevención de complicaciones a largo plazo, esto viene de la mano con lo que estaba arriba. Si yo hago una correcta educación y el paciente tiene adherencia, voy a evitar las complicaciones a largo plazo, ¿sí? Pero tengo que estar atento y lo tengo que monitorizar. Entonces voy a detectar tempranamente esas complicaciones en un laboratorio, tengo que hacer examen físico, tengo que controlar sensibilidad de los miembros inferiores, pulsos periféricos distales, relleno capilar, temperatura de los miembros inferiores, agudeza visual, agudeza sensitiva, la visión, cómo está orinando, hacer el Urostick, que es un palito que se coloca dentro de la orina y le aparecen en las almohadillitas diferentes colores para detectar al azar
si tiene glucosuria, si tiene proteinuria, si tiene cetonuria, para ir viendo cómo ese riñón está manejando ese metabolismo, ¿sí? O cómo el metabolismo está impactando en el funcionamiento renal. Y cuando ya todas estas instancias estuvieron agotadas o recibimos ya el paciente con secuelas, tratarlas y acompañar en la rehabilitación, ya sea el paciente con secuelas visuales, con secuelas renales o con secuelas cardiovasculares o sensitivas. Tenemos que acompañar al paciente en la rehabilitación, tanto el que sufrió un infarto como el que sufrió la amputación de un miembro inferior, como aquel paciente que tiene una herida que no cicatriza, que tengo que estar ahí para que se le cure y buscando la mejor opción para que eso suceda, que sobre eso vamos a trabajar el cuatrimestre que viene. Y ese ha sido todo el Power. Bien. ¿Qué dudas tienen con todo lo que les dije? A ver. Los dejé mudos. Fue tan completo que no nos quedó ninguna duda. Ay, chupa media. ¿Qué quiere que le digamos? ¿Va a entrar el parcial? Obvio que entra el parcial. Es todo muy obvio. Mucha info. Hay mucha info que estoy procesando todavía. Mucha Está info que estoy procesando. procesando. Sí. Bueno, muy bien. Es complejo. Yo, profe, creo que lo que no hablamos fue de qué hacer en caso de una hiperglucemia. La hipoglucemia tenés razón. le da azúcar, en la hiperglucemia. Tenés razón. En la hiperglucemia, bueno, obviamente tenés que activar el sistema de emergencias y lo que podés llegar a hacer, o sea, si vos estás en la calle, ¿sí? Y con una persona que tiene una chita que dice que es diabético y identificás que puede llegar a estar con una hiperglucemia, si tiene las lapiceras, vos le podés hacer lo podés ayudar a hacerse una aplicación de insulina rápida. Pero si es un paciente que es diabético 2, que no usa lapiceras de insulina, no, o sea, tenés que llamar al sistema de emergencias. Lo que podés empezar a hacer es hidratarlo, ¿sí? Si tolera por vía oral, lo que empezás a hacer es hidratarlo, porque de esa manera empezás a recuperar la volemia, que es una de las cosas que lo va a ayudar a recuperar un poco la glucosa, ¿sí? O sea, a diluir la gran cantidad de glucosa y a que el riñón no sufra tanto. Pero vos automáticamente que encontrás una persona en esas condiciones, tenés que activar el sistema de emergencias, decirle que estás con un paciente que sospechás que tiene una hiperglucemia, le relatás la sintomatología, acompañás a la persona, te quedás ahí al lado, que te sienta presente, que se sienta acompañada, si necesita avisar a algún familiar, si quiere algo, si tenés la posibilidad de hidratarlo, que se hidrate, y esperamos a que venga el sistema de emergencias. No hay mucho más para hacer en ese caso. Si tiene la lapicera de emergencia, sí, pero si no, lo vas a lograr. Espérenme un cachito. Tengo secretarios que me alcanza el cable cuando me estoy quedando sin batería. Más que eso no te queda, Fran, que acompañar y esperar y estar atento. Y en el caso de que entre la guardia es insulina regular. En el caso de que entre la guardia, vos haces el hemoglucotest, claro, vos haces el hemoglucotest y lo primero que vas a hacer, antes incluso de ponerle la vía o lo que sea, es darle una dosis de insulina corriente humana, que se la vas a dar subcutánea, rápidamente, pues lo primero que vas a hacer. Después le pones la vía, lo hidratas, vas a ver si necesitas pasarle insulina endovenosa, haces un monitoreo, ¿sí? O sea, todo lo que venga después. Pero en principio, lo primero que uno hace, antes incluso, o mientras tu compañero está preparando para poner el acceso venoso periférico, es darle una dosis rápida de insulina para empezar a bajar esa glucosa. Después sí, le das la insulina endovenosa. Al principio, lo primero es darla rápida. Les voy a spoilear algo de lo que vamos a trabajar mañana. El paciente diabético que utiliza insulina
tiene dos grandes tipos de insulina que utiliza. Una es la insulina corriente y la otra es la insulina NPH. La insulina NPH puede ser bovina, porcina o humana, y sintética se usa ahora. Y esa es una insulina de acción lenta, ¿sí? O sea, va a tener una acción, va a tener un aumento de efectividad lenta, una MC y después una caída. La insulina corriente humana, que se le suele llamar cristalina porque es transparente, la NPH es lechosa, es blanca. La insulina corriente humana es de efecto rápido, ¿sí? Hace un pico rápido y un descenso rápido. Y esa es la que se utiliza para corrección. La que se utiliza para mantenimiento es la NPH y la que se utiliza para corrección es la cristalina o corriente. ¿Cuál les parece a ustedes que es la única de esas dos que se puede administrar por vía endovenosa? La de acción lenta. La que va lenta. No. Humana. La insulina corriente o cristalina es la única que se administra por vía endovenosa. La NPH no se puede administrar por vía endovenosa, está contraindicada la administración endovenosa de la NPH, ¿sí? Entonces, se lo graban en la cabeza que la lechosa no va en la vena, ¿sí? Esa va solamente por vía subcutánea. La insulina corriente humana, y eso de lo que la insulina corriente humana es la que se utiliza para la carga y para administración endovenosa, ¿sí? También se puede administrar subcutánea, porque también se puede administrar subcutánea, pero da la posibilidad de poder administrarla endovenosa y que el efecto sea mucho más rápido. Después tenemos... ¿Se diluye, sí, profe, o va directamente? Vos podés hacer una carga diluida, ¿sí? Como la que les dije en el paciente con cetoacidosis, que pones todo el frasco en 500 mililitros y lo vas pasando por bomba a mililitros hora, o si estás en una urgencia podés hacer un bolo, que generalmente es de pocas unidades, para hacer un descenso por ahí más brusco de la glucemia, y después mantener con un goteo o hirviendo. Si vos, por ejemplo, tenés un paciente que está internado con un cuadro infeccioso, ustedes saben, los cuadros infecciosos suelen producir cuadros de hiperglucemia. Y de golpe el paciente se descompensa y hace 600, 700 de glucemia, pues ahí podés pasar una dosis intravenosa de insulina corriente. Pero si no, se hace por goteo. Después en el mercado vamos a tener insulinas lentas, extra lentas y rápidas y súper rápidas e intermedias. Y tenemos lapiceras con mezclas, en donde tenemos lapiceras con mezclas de lenta o súper lenta y lenta, o súper lenta y rápida. Ahora los laboratorios están trabajando mucho hay muchas variables de insulina y de combinaciones de insulina. Hay pacientes que toleran mejor la insulina humana y otros que toleran mejor. Antes se usaba mucho la porcina, ahora casi no se utiliza la porcina, se utiliza la bovina o la sintética. Cada vez se está usando más la sintética y menos la bovina. El mercado hoy en día de la insulina es muy amplio. Están los aparatitos de los dispositivos que utilizan conectados, las mochilitas o las carteritas, como se les suele llamar, que se utiliza mucho en los chicos, que se les coloca un implante en el abdomen y ese implante manda una señal por Bluetooth a un aparatito que parece el hemoglucotest. Entonces le hace el control, vos programás el aparatito y le hace el control de glucemia al chico mientras está en la escuela, haciendo deporte, lo que sea. Entonces vos, padre, en tu casa recibís, o estando ahí, recibís el informe de cuánto tiene chico de glucemia y le haces la corrección en el momento. Salen una fortuna,
pero en los chicos que suelen tener un manejo de la diabetes muy complicado, porque vos tenías el nenito que por ahí de apurado no se tomó la merienda, se fue a jugar al fútbol y se cayó desvanecido en el medio de la cancha porque hizo una hipoglucemia, porque se administró la insulina, pero no lo comió. Entonces, en los niños es muy útil. Y después también tenés personas que tienen un manejo muy difícil de la glucosa, porque si les das una les baja mucho, si les das otra no les baja, o le baja muy lento, o no responde bien. Entonces, estos dispositivos son muy eficaces. Yo tenía una compañera de trabajo, una enfermera que era diabética tipo 1, había hecho su debut diabético a los 10 años, y había tenido un manejo muy complejo de la diabetes, le impedía quedar embarazada esa dificultad, hasta que le pusieron un dispositivo de estos, no tan complejo, era un dispositivo que ella tenía, iba pegado, era como una agujita subcutánea que iba pegada en el abdomen, entonces ella lo que hacía era se controlaba con la tira, y después, en base a lo que le daba ese resultado, programaba su aparatito que lo tenía pegado a la panza, y ese aparatito le hacía la inyección. Pero ese aparatito tenía una combinación de insulinas, que una era súper lenta y la otra era lenta, entonces la lenta le empezaba a hacer efecto, y el efecto le daba más con la súper lenta. Cuando hacía el pico lenta, cuando la lenta entraba en meseta de descenso, empezaba a hacer el pico de la ultra lenta. Y tenía ella en su cartera la rápida por si estaba con un valor alto, necesitaba corregirlo inmediatamente hasta que la lenta le hiciera efecto. Les digo, un campo para la enfermería asombroso. Trabajar con equipos de diabetólogos haciendo el manejo, la educación y el acompañamiento del paciente diabético es algo que está muy en boga hoy, que se necesita mucho, porque como ustedes saben, cada vez hay más personas con diabetes, la persona con diabetes tiene complicaciones, esas complicaciones generan secuelas que disminuyen la calidad de vida de las personas y aumentan el gasto en salud. Entonces, la prevención de este tipo de patologías y el buen control de este tipo de síndromes es fundamental. Y ahí es en donde entramos nosotros. Tenemos que ser protagonistas de esto. Yo tengo en Ushuaia, donde yo trabajaba antes, la profesora que daba clase conmigo en la carrera está coordinando el equipo de enfermería de enfermeros en diabetes, y en Ushuaia, que es así. Y ellos van con el auto y se encargan de hacerles los controles, todo, tienen las visitas ya organizadas, y ahora con el COVID los van a visitar igual, los visitan desde afuera, hacen telemedicina, y ahora los estaban vacunando. Estaban vacunando contra la gripe y contra el neumococo, y el que tenía la suerte que le tocara la de COVID. Pero es un área en la que se pueden especializar, está la Sociedad Argentina de Diabetes, pueden hacer posgrados, especializaciones, diplomaturas, y mucho por aprender, mucho por hacer. No todo es trabajar dentro del hospital, hay muchas formas de hacer atención primaria de la salud y de trabajar con las personas. Está muy bueno, muy bueno. Y es muy holístico, porque hay mucho para hacer con estos pacientes. Así que los invito, los motivo, los acompaño. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora viene la parte interesante. Chachán, chachán. Ahora yo les voy a dar 2 casos, ¿sí? Como todo en esta vida tiene casos. Yo les cuento, esto antes, pre-pandemia, lo trabajábamos de una manera súper linda. Pero el maldito COVID, para no decir lo que suelo decir de él, porque estamos en clase, no nos permite trabajar de esa forma.
porque encima cada vez que doy medicados estamos como en el pico de la pandemia, entonces no puedo sacarlos a ustedes a andar haciendo visitas domiciliarias. No sería lógico. Así que lo vamos a trabajar con casos. Vamos a trabajar 2 casos. Uno es el caso de María y el otro es el caso de Alejandro. ¿Sí? Ambos casos son casos de pacientes diabéticos en los cuales ustedes van a tener que aplicar todo lo que trabajamos hoy y más, porque van a tener toda la parte de educación, que es en donde yo hago mucho hincapié, porque es donde quiero que ustedes hagan fuerte ahí, ¿sí? Entonces, lo van a trabajar en grupo, cada uno de los grupos va a tener que hacer una entrega, que les vamos a hacer una asignación para que la entreguen. La entrega es mañana, ¿sí? El 30, van a tener hasta las 13 horas para hacer la entrega, o sea que tienen media mañana de hoy y hasta mañana al mediodía para hacer la entrega de este trabajo, ¿sí? Lo pueden entregar en un Word, en un PDF o en un Docs, ustedes ya eso ya saben, ¿sí? Bien, vamos a hacer un poco de democracia a ciegas. ¿Qué grupos quieren trabajar el caso de María? ¿Qué tiene María? No lo sabemos. Ambos son diabéticos, así que mucha ciencia no hay con esto. No tienen que averiguar que tiene diabetes, ya saben que tiene diabetes. ¿Quién quiere trabajar el caso de María? A ver. ¿Levantamos la mano, profe? Sí, pongan dedito, levanten la mano. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Te escucho, Josefina. Josefina no me escucha a mí. Bueno, entonces, el grupo de Josefina, que es el grupo 3, va a trabajar el caso de María. Naomi, ¿vos habías levantado la mano? Sí, profe. Bien. Carús es tu apellido, ¿no, Naomi? Sí. Sí, profe. Bien. El grupo 4, ¿qué otro grupo quiere trabajar María? Grupo 2. Grupo 2. Sí. Grupo 2, muy bien. Y pueden ser 1 o 2 más. Profe, Muy bien, grupo 9. Bueno. ¿Hay algún otro grupo que quiera trabajar María? Si no, los restantes trabajan con Alejandro. Grupo 5, profe. Grupo 5 trabaja con María. Muy bien. Bueno, entonces, el grupo 1, el 2 ya está, 3, 4, 5. El grupo 6, el grupo 7 y el grupo 8, acá somos 9 grupos, ¿no? No, somos 10. Y el grupo 10, ahí está. Yo me mezclo, ¿vieron? Ustedes solo se creen que se mezclan con salud publicado, pero yo también. Van a trabajar Alejandro. Entonces, repasamos. Grupo 3, que es el de Josefina. Esperen que voy a mi machete. Grupo 3, Josefina, Rocío, Ever y Juan, trabajan María. Grupo 4, que son Narela, Naomi y Arisa. ¿Dónde está Arisa? Profe, ella tuvo unos problemas y capaz que han llegado bien a los trabajos, pero está presente con nosotros. Bien, bueno, muy bien. ¿Cuál es el nombre de Arisa? Astrid, creo, ¿no? Bueno, el grupo 2, que es el grupo de Diego, Iris y Laura. El grupo 9. Es el grupo de Jacqueline, Yamila y Melanie. ¿Vieron? Me estoy aprendiendo los nombres, además de los apellidos. Es todo un ejercicio para mí esto, por eso los estoy nombrando, ¿eh? Porque yo en presencial los conocía a todos, pero ahora me cuesta un poquito más. Y el grupo 5, que es el grupo de Ludmila, Denis y Dayana, y el nombre de Moreno. ¿Dónde estás? Melody. Melody Moreno. Ahí está, Melody Moreno. Ahí está, bien. El grupo es ese porque en la anterior
Ahora yo después te paso una foto de mi machete, Graciela, no te hagas problema. Sí, te lo paso en un Word, porque si te paso foto de mi machete no vas a entender. Con mi letra cachuza. Bien, todos esos que nombré hasta ahora trabajan con el caso de María. Y después tenemos el grupo de Yamil, Jimena y Mayra, que trabajan con Alejandro, el grupo de Milagros, Belén, Gisela y Erika, que trabajan con Alejandro, el grupo de Mara, Maxi, Lara y Matías, que trabajan con Alejandro, el grupo de Jennifer, Mariana y Virginia, que trabajan con también Alejandro, y el grupo de Carlos, Carla, Darío y Francisco. ¿Sí? Yo tengo anotados sus apellidos, miren, yo tengo anotados sus apellidos. Entonces, ahora hice el ejercicio de, además del apellido, acordarme del nombre. ¿Ven? Este es mi machete espantosiendo. Así que, el resto de los grupos trabajan con Alejandro. Yo les voy a compartir los casos, ¿sí? Y les voy a compartir bibliografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo unos cuadernillos que son de la Sociedad Argentina de Diabetes, en donde están las últimas actualizaciones, son del 2018, de este tema. ¿Por qué? Porque el Brunner, para empezar, es un libro que no es argentino, y acá uno a veces se maneja de manera diferente, y aparte porque también, bueno, la mayoría de ustedes trabaja con la edición 14, pero hasta el año pasado que trabajábamos con la edición 10, era un libro más viejito. Entonces hay actualizaciones que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo vamos a hacer cuando trabajemos cardio, ¿sí? Así que les voy a subir los dos casos, y después son 6 o 7 archivos que son cortitos, son de 6 hojas cada uno, son muy prácticos, y los puedo utilizar como texto para reforzar esto. Tienen, incluso los tienen, porque tienen el primero que es de tamizaje, después tienen el diagnóstico, después tienen el de tratamiento, después tienen la prevención de complicaciones. O sea, pueden usar el que ustedes necesiten y les queda, de paso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda al respecto? Yo nunca terminé de entender, el caso va a decir más o menos qué hay que hacer en cada caso, porque usted dijo que ya va a venir con la diabetes, o sea, no vamos a tener que registrar que tiene diabetes, vamos a tener que hacer algo. El caso que ustedes van a tener que trabajar ya tiene las consignas. Ustedes saben que yo siempre les entrego las consignas. En el caso, esperen que vamos a abrir uno acá. En el caso ustedes van a tener toda la redacción del caso, y después van a tener las consignas en donde van a tener que leer la bibliografía, desarrollar parte del contenido, ¿sí? Cómo se haría el diagnóstico y el tratamiento de algunas cuestiones que ustedes tienen acá en la guía. Después van a tener que identificar problemas prioritarios, estados de riesgo, y seleccionar algunos de esos diagnósticos. Yo acá les doy las pautas de lo que tienen que hacer, y hacer el proceso de atención de enfermería, obviamente. Y después van a tener que hacer un plan de educación, ¿sí? En relación a el paciente diabético, ¿sí? Tienen un cuadro que ahí les incluyo para que a ustedes les sirva de guía de cómo es que tienen que hacer el plan de educación, ¿sí? Esta era una actividad que hasta el año pasado ustedes tenían que ir a buscar a una persona diabética, hacerle la entrevista, hacerle la anamnesis, identificar los problemas prioritarios y armar un plan de educación para esa persona. Pero no podían ser sus familiares, entonces nos intercambiábamos los familiares, ¿sí? Yo entrevistaba a la tía de Milagros, y Milagros entrevistaba a mi mamá, porque no podíamos trabajar yo con mi mamá y Milagros con tía, ¿sí? Porque estamos desde el rol, ¿no? Entonces, hacemos eso, ustedes tenían que hacer la redacción del paciente, toda la presentación,
la identificación de problemas y el plan de educación en base a lo que habían identificado. Era un trabajo muy bonito, pero como les dije más temprano, pandemia de por medio, lo hacemos con un caso que nosotros le damos, ¿sí? No es lógico ir a visitar a los pacientes diabéticos que encima son pacientes de riesgo. Así que no vamos a estar diseminando virus ni favoreciendo la diseminación del virus, ¿sí? Así que lo hacemos a través de los casos. Les estoy subiendo en este momento la publicación y si no hay más dudas, llegamos hasta acá. Si tienen alguna pregunta ahora. Yo tengo una duda, pero sobre renal, sobre la parte de tiroides. Sí. Eso hay que leer todo la parte de cáncer, de las cirugías. O no. Sea, nosotros, eso no. Nosotros no, vamos a trabajar en quirúrgica, ¿sí? Acá trabajamos la parte clínica y solamente en algunos casos vas a tener las secuelas de las cirugías. Por ejemplo, un paciente al que le hicieron una tiroidectomía total, claramente va a tener un hipotiroidismo secundario. Perrito. Entonces, Profe, diga, sí. Yo tengo una duda, pero también es, o sea, de la guía que dio. Sí. De algo que busqué y no lo encuentro, no me entra. Los signos y síntomas de la cirrosis pensada, de la arteria gonadal. Lo busqué, pero no lo llego a entender, o sea, no sé qué se ¿Cuáles son las gónadas? En masculino. ¿Cuáles son las gónadas? Los testículos. Los testículos. Los testículos se atrofian, entonces disminuyen de tamaño y dejan de producir espermatozoides. Ah, ok. Gracias. Nada raro. Fotos, pero no entendía, o sea, me confundió con la calcificación y no sé qué, que había un montón de cosas. Y bueno, gracias, mira, profe. La foto de atrofia gonadal te la encargo, Mirate una foto más linda que la de la atrofia gonadal. Por eso comencé a buscar imágenes y después dije, no entiendo. ¿Qué estoy haciendo? Tengo pesadillas. Encima, de la mañana viendo eso, era como que quiero dormir, ya está. Claro, y encima después te dormiste y tuviste pesadilla con las gónadas atrofiadas. Bien. Muy bien, bueno. Es eso, nada más. Y nada menos. Así que sí, disminuye la capacidad reproductiva masculina. En las mujeres también, pero bueno, en el hombre es más visible. Ok, gracias, profe. No hay por qué. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, nosotros diga. El caso de María. Sí. Éramos grupo 9, pero nos confundimos con el número del grupo de salud y ustedes son... pero yo las nombré igual. Grupo 1. Yamil, Jimena y Jennifer. Mayra. Sí, grupo 1 que somos. Sí, son grupo 1, pero el grupo 9 también eligió el caso de María, ¿o no? Mandaron un mensaje y dijeron que no. Se los elegí yo para ellos. Jennifer, Yamila y Melanie tienen el caso de María también. Porque son 5 y 5, y ya los otros 5 de Alejandro ya están. ¿Sí? Bueno. Bien, viernes 30, ahí les estoy armando la publicación a las 13 horas. Bien. Y además les voy a adjuntar la bibliografía, que les repito, es para complementar lo que tenemos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda?
Yo tenía una duda sobre el trabajo de presente de hoy, pero supongo que ya lo van a recibir. El trabajo de presente de hoy es un balance. Sí. ¿Qué pasó? Una es sobre que dice que tuvo 14 oportunidades y dice 500 mililitros. Sí. ¿Sería 500 en total o hay que hacer 500 por 2? No, cuando lo pongo así es 500 en total. Ok, entonces ya me equivoqué, listo. Ay, esto me va a volver loca. Otro no sé tema, profe. Diga. ¿El PHP arrancó a las 7 con las indicaciones o arrancó en otro horario? Si no les especifico nada con respecto al horario de inicio, es porque arranca a la hora estipulada, digamos. A las 7. A las 7, sí. Listo. Otra cosa, yo abrí el quiz y me puse con la clase y se me cerró porque se pasó el tiempo. ¿Se lo puedo mandar por archivo? ¿Por escaneo? Porque se pusieron con la clase. Bueno, después veo cualquier cosa. No quiero hacer mucho lío porque si no vamos a tener los líos con las entregas, los líos con la cosa y se nos va a complicar más. Ponémelo si... Vamos a corregirlo grupalmente, si no. Sí, igual después voy a subirles el caso armado, ya el caso resuelto, digamos. Así que no se preocupen por eso, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se hace la autocorrección, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Sí? Voy a ver, después de última vemos y pones el resultado en un comentario, pero ya se va a hacer más complicado para la corrección. ¿Se entiende? Profesora, una pregunta. Diga. Tenemos hasta la 1 para hacerlo y yo todavía no lo hice, por eso pregunto. Sí, hasta la 1. Bueno. Se los dejé habilitados justamente hasta la 1 para que no les genere dificultades porque si les ponía hacerlo entre las 8 y las 8:30, yo sé que hay algunos de ustedes que están volviendo del trabajo, no quiero que ninguno se me mate por el camino, y el otro tema también es que por ahí no llegaban en media hora, después les agregué y les puse 40 minutos para que tengan un poquito más. No estuve muy holgada con el tiempo por la estricta razón de que quiero que empiecen a practicar hacerlo en todo tiempo por los parciales, ¿sí? Por eso estuve un poco estricta con el tiempo, porque cuando hagamos el parcial no vamos a tener 1 hora para hacer el balance, ¿sí? Vamos a tener 20, 30 minutos. No, el tema es que todavía no entiendo que los quiz estos son por tiempo, entonces lo abrí y seguí, y cuando lo fui a retomar se me había cerrado. Bien, forma parte del ejercicio. ¿Sí? Listo. Bien, ahí les subí la publicación. Después, con los casos y todo después voy a corregieron y después subo el archivo, el Word, con el caso resuelto, así a ustedes les sirve para hacer autocorrección, ¿sí? O sea, ustedes lo ven y entienden mejor el proceso de dónde se equivocaron, por ahí, ese tipo de cosas. Que es por ahí más visual que con la corrección que les puedo hacer en el Edmodo. ¿Sí? Mañana se los subo. Bien, y unos niños recién levantados, por ahí también. No, ya se fueron, mira, acá estaban los hijitos de Iris, estaban ahí.